Ya. Bien, como anunciamos, el gobierno ya ha hecho público los 112 decretos legislativos en el marco de las facultades legislativas extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República y ya se está preparando un informe sobre la legalidad de los mismos. De momento conocemos que se han presentado explícitamente observaciones al decreto que le resta autonomía al INEN, ¿no es cierto? El organismo encargado de enfermedades oncológicas específicamente, y lo pasa nuevamente después de 10 años al Ministerio de Salud. Entendidos en el tema han dicho, esto excede las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, entre otros temas. Para hablar de este tema y para hablar también sobre la oposición de la bancada fujimorista a que también el decenio fujimorista, el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, sea incluido en la comisión investigadora Lavallato del Congreso, estamos con el congresista Miguel Torres, congresista de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bien, son 112 decretos. ¿Cuáles son los pasos a seguir? De momento el que se ha observado y que se conoce más es el del INEN, pero... Sí, de hecho, lo primero que tenemos que saber es que lo que está sucediendo es algo natural y algo que siempre debió suceder. Lo que pasa es que durante muchísimos congresos anteriores, el Congreso otorgaba facultades legislativas al Ejecutivo. Y tenía mayoría en el Parlamento y simplemente pasaba. regresaba a las facultades legislativas y no las Era revisaba. como un mero trámite. Ah, sí, mira, imagínense que en el 2015 al 2016 hubieron 62 decretos legislativos. Solamente uno tuvo un dictamen de la Comisión de Constitución. Cuando en realidad el reglamento de la Comisión, perdón, el reglamento del Congreso nos obliga a nosotros a revisar a cada uno de ellos. Para que la población entienda bien este tema, los decretos legislativos ya están en vigencia. No es que nosotros vamos a aprobarlos o desaprobarlos. Ya están en vigencia. Lo que sucede es que nosotros tenemos por mandato constitucional que revisar si es que dos cosas. Primero, se cumplió con los límites establecidos en la delegación de facultades. Se acordarán que hace más de 100 días nosotros, después de toda una discusión y después de unos 20 días de estudio, le dijimos al Ejecutivo, ok, te entrego la facultad, comparto contigo la facultad de legislar, pero en estos temas. Entonces, lo primero que revisamos es si es que han excedido o no esos límites. Y lo segundo, que es importantísimo también, es revisar que los decretos legislativos no sean inconstitucionales, o sea, es decir, que vayan en contra de nuestra Constitución. Lo que va a suceder a continuación es lo siguiente. Primero, hemos invitado al Premier el día jueves y hemos ajustado el día y la hora. Había problemas. El día jueves a las 10 de la mañana va a venir a la Comisión de Constitución. Esto también es algo novedoso, porque normalmente tenemos la visita de ellos de manera previa, cuando están solicitando, pero no de manera posterior. Entonces, lo hemos querido invitar para que nos ayude a entender la magnitud de los decretos legislativos. ¿Los 112 o hay ya un paquete puntual al que le han levantado observaciones? Lo que hemos sugerido es que primero nos dé un gran panorama de los decretos legislativos y seguramente, como consecuencia de eso, se va a generar una serie de inquietudes de parte de los congresistas. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque primero va a permitir que la población conozca de los temas y que salgan todo tipo de dudas. Seamos sinceros, hasta el propio presidente de la República, con todo respeto, él incluso, que ha sido el que ha firmado los decretos legislativos, ha tenido algunos errores respecto al contenido de los mismos. Hace algunos días hablaba y decía de los clubes deportivos. Entonces, es evidente, son 112 decretos legislativos, necesitamos conocer la verdadera magnitud de ellos. Una vez que se presenta el primer ministro, con los ministros que desean acompañarlo, lo que va a suceder es que el grupo de trabajo, que ya está formado desde hace meses, donde lo dirige Úrsula Letona, va a hacer un informe de cada uno de los decretos legislativos, en donde analiza estos dos aspectos que hemos referido. Esos informes llegan a la Comisión de Constitución, y en la Comisión de Constitución, ya en un debate, decidimos, primero, si damos la conformidad, queda ahí el tema, no sucede nada más, o si no, lo que puede suceder es que nosotros, al haber encontrado algún exceso, preparemos un dictamen en donde se diga que se debe declarar la derogación parcial o total del decreto legislativo. Pero eso pasa. Paralelamente están en vigencia, se están aplicando. Sí, totalmente. Por eso es que tenemos que hacerlo rápido. Porque... De hecho, esos decretos legislativos que han sido observados, que tienen, digamos, de alguna manera una recomendación de derogación, van a pasar al Pleno o a la Comisión Permanente, lo que está ahorita, ¿no? Y es ahí donde se vota. Porque además son muchos, porque se habló de 58, 60, es lo que el Premier había adelantado que se iban a dar, pero está largamente se excedió el número. Hace más de 2 décadas creo que no tenemos un paquete legislativo tan grande. El último que recuerdo es el año 91, donde casi llegaron a 150 decretos legislativos. Pero el problema no es la cantidad.
Y ya los otros lo hemos dicho. El trabajo a nosotros no nos asusta. Si tenemos que analizar cada uno de ellos, enhorabuena. De hecho, en la Comisión de Constitución vamos a tener que sesionar todas las semanas, enero y febrero, por una razón fundamental. Este análisis de decreto legislativo no tiene que confundirse con la agenda natural de la Comisión de Constitución. Claro, entonces, y tienen que avanzar en el tema porque en la medida en que están vigentes se pueden generar aquellos en el que se levanten observaciones, o sea, errores en el día a día que luego van a tener que ser reparados o actos ilegalidades, actos ilegales. Y aquí hay dos cosas que hay que resaltar. Lo primero es que no saben la alegría que me da escuchar en todos los medios que se está hablando de los decretos legislativos, porque normalmente lo que sucedía era que pasaban por agua tibia y simplemente no se conocían los alcances o no se revisaban los mismos. Entonces creo que estamos cumpliendo con una función que es importante. Y lo segundo es que sí tenemos que resaltar que, deben haber muchos decretos legislativos buenos. De hecho, yo he podido identificar en términos generales algunos que me llaman gratamente la atención, otros que no me gustan mucho, pero ojo, el hecho de que a uno no le guste un decreto legislativo, si este ha sido dado dentro del marco delegado y dentro de la Constitución, no hay otra cosa que hacer. Se presentará otros proyectos de ley para que en el futuro se modifique. Pero lo que sí tenemos que entender es que el Congreso está haciendo su trabajo y que estaría muy mal que nos empiecen a tildar de obstruccionistas nuevamente, simplemente por el hecho de cumplir con nuestra labor. De los primeros que han ido saliendo y que seguro ha podido ir analizando, algunos que han llamado la atención porque... Antes de eso, solamente para precisar, entonces aquellos que pasan a ser observados y que eventualmente se tuvieran que derogar, es porque colisionan con lo que establece la Constitución respecto a facultades legislativas extraordinarias. O lo establecido dentro de la ley que autorizó la delegación de facultades. Ayer me sorprendió, el Premier hizo una afirmación que me parece delicada. Él dijo, mira, nos hemos dado cuenta durante este periodo de facultades legislativas que podíamos hacer otras cosas más. Entonces, eso está mal. A ver, nosotros damos facultades legislativas bajo determinadas premisas. Ellos fueron, conversaron con nosotros, expusieron, se presentó una exposición de motivos. Entonces, el Premier no puede decir, se nos ocurrió algo que podíamos incluirlo. Si es algo bueno, podía presentar otra solicitud de delegación de facultades para ese tema, o podía presentar una iniciativa desde el Poder Ejecutivo, pero esa inspiración que se tiene durante el proceso tenemos que entenderla que no está permitido. El tema de las facultades... Hace pensar que los fundamentos empiezan a ser un poco tirados los cabellos, ¿no? Eso, para hacerlo enmarcar en la facultad. O que había algún tipo de improvisación. En todo caso, nuevamente, ¿qué sucede si, por ejemplo, nosotros encontramos si hay un decreto legislativo que es bueno, pero que se fue de los lineamientos? Lo natural que va a suceder, y que debería suceder, es que nosotros lo deroguemos y que inmediatamente se presente nosotros, el oficialismo, quien sea, un proyecto de ley y que le demos la premura correspondiente para que salga por el conducto adecuado. Sí, y además, si el Congreso lo observa y es derogado, queda derogado, o sea, no hay posibilidad de que... Se puede presentar un proyecto de ley. Alternativo. Claro, un proyecto de ley que pasa a la comisión, que va al Pleno del Congreso y que se apruebe. Pero agilizarlo en la agenda. Pero es importante hacer esto porque primero da un balance de poder evidentemente, segundo evita que después tengamos normas que mañana más tarde vayan a ser declaradas inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Entonces estamos cumpliendo con la función y eso es lo que la población tiene que saber, que nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con un mandato específico y que no solamente es por un mandato específico, sino que es por una promesa. El día, hace más de 100 días, cuando nosotros entregamos las facultades legislativas, les dijimos, ¿saben qué? Sí, se las entregamos, las necesitan. Pero eso sí, esto no es un cheque en blanco. Nosotros vamos a revisar cada una de ellas. Si son 112, serán 112 las que revisemos. Pero no va a pasar ni un solo decreto legislativo sin ser analizado. Entonces, vuelvo a la pregunta que le estaba planteando. El domingo han salido los últimos 13 venciéndose el plazo. De los primeros que salieron y que se han tenido oportunidad de seguro revisar, ¿encuentra algunos que se estén escapando de lo que son el marco de las facultades delegadas o infraccionan la Constitución? En general, los temas de salud, en general, incluido el ENEM, evidentemente han salido, pero de una forma que nadie lo esperaba. Cuando nosotros buscamos en la exposición de motivos, porque cada uno de estos decretos legislativos tiene una exposición de motivos, se basan en un sustento de simplificación administrativa. Pero no entendemos qué tiene que ver una cosa con la otra. El hecho de que una entidad pase a un ministerio donde seguramente no va a ser tan bueno en realidad, no entendemos cómo puede encontrar en ello el sustento de simplificación administrativa. O, por ejemplo, que el Consejo Directivo de su Salud ha sido modificado y han sido modificados los requisitos para poder acceder a ese Consejo Directivo.
también sustentado en simplificación administrativa. No lo entendemos. O, por ejemplo, otra norma que me parece buena, ojo, me parece buena, pero que no estaba dentro de la delegación de facultades. Ellos han dicho un sinceramiento entre los gobiernos locales y regionales con deudas relativas a de salud y ONP. Eso es un problema, eso está clarísimo. Es una buena norma, entrar en un sinceramiento, pero no estaba dentro de las facultades, pues. Entonces, lo más probable, esto es algo que todavía debe pasar por el grupo de trabajo, que tiene que pasar en una discusión en la Comisión de Constitución, lo más probable es que lo tengamos que derogar y si es una buena norma tengamos que sacar algo que la rescate. Y así algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el 1246 habla de los programas de formación juvenil. Cuando las empresas tienen trabajadores jóvenes, tienen toda una obligación de generar una serie de programas. Lo han eliminado. Y creo que lo han eliminado de manera colateral, porque en realidad me parece que querían eliminar trámites relacionados, pero no la obligación de hacerlo. Entonces les ha ido un poquito la mano. Entonces son detallitos que van sumando, pero que yo espero verdaderamente que sean la menor cantidad, ¿no? Que no tengamos que utilizar este mecanismo de la derogación parcial o total de una manera importante. Ahora, la derogación parcial que ha mencionado puede aliviar el trámite en vez de derogar toda la ley, afinarla y regresa, o es mucho más engorroso eso y hay que derogarlo y empezar. Sí, Pamela, yo también he tenido que empezar a aprender todos estos detalles. De acuerdo a lo que me dicen los especialistas, me dicen, a ver, si tú haces una derogación parcial quiere decir que quitas cosas. Hasta ahí podemos hacerlo. Pero si nosotros queremos aumentar o complementar algo, eso no lo puede hacer la Comisión de Constitución directamente, sino que tienen que esperar un proyecto de ley de algún congresista para poder hacerlo. Entonces el trámite más directo sería eliminarlo totalmente y presentar algo similar con las correcciones. Sí. También podría ser de que una norma tenga varias aristas y que una arista se haya excedido, se saca esa, pero sigue vigente lo demás. Y si esto que hemos sacado porque se excedió se necesita de todas maneras, que alguien presente un proyecto de ley a través de la vía correspondiente, ¿no? Después del jueves que va el Premier, ¿se citará también a los ministros de los sectores correspondientes? El Premier me ha adelantado que está yendo con algunos ministros, no me mencionó específicamente quiénes, pero sí, me imagino que ellos la verdad es que han dado la mejor demostración de disposición para poder absolver nuestras inquietudes, como también los congresistas han dado la mejor demostración de no tenerle miedo al trabajo, de no correrle al hecho de que tenemos que revisar un montón. Así pasó con la facultad, el otorgamiento de facultades, ¿se acuerdan que era todo un tema? Porque decían, uy, ahora no se los van a dar, y se los dimos después de haber trabajado muchísimo en el tema. Entonces yo creo que hay disposición de ambas partes. Lo que tenemos que ser sinceros y transparentes es de que tenemos que saber reconocer que pueden haber errores en algún tipo de trabajo. Si hay algún decreto legislativo que no correspondió ser emitido, pues tenemos que aceptarlo y simplemente reconocer que se tiene que ir por el camino o por la vía regular. Es importante saber que esta revisión es vital porque permite a la población conocer qué es lo que se ha hecho. Cuando uno delega facultades, uno de los primeros obstáculos que ve, dice, oye, pero esto va a ser la fórmula a través de la cual me van a empezar a aprobar un montón de cosas y sin que la gente se dé cuenta, sin discusión y debate. Sí, ese es el gran temor siempre cuando uno entrega facultades legislativas, pero que nosotros queremos evitar, corregir, que se haya mal utilizado, generando este momento en el cual, oigan, vengan a contarnos, discutamos, vamos a tener distintas opiniones. De hecho, van a haber temas en los cuales yo, por darles un ejemplo, yo no estoy de acuerdo, pero lastimosamente no lo puedo retirar porque no han excedido sus facultades, ¿no? ¿Se han puesto un plazo para hacer esta revisión? Porque sí, el reglamento recomienda 10 días. ¿Sí? Sin embargo, el Tribunal Constitucional... 10 días para los 112. Sí, menos mal que... En las comisiones, o sea, me imagino más que se reparten según la... No, pero hay un solo grupo de trabajo. Ah, sí. Ok, o sea, no puede ir... Sí, pero no, pero gracias a Dios hay una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce que estos 10 días no es un plazo de caducidad. Quiere decir, es una recomendación. Claro. Lo que nosotros, nuevamente le reitero, hemos visto es que nos aboquemos enero, febrero a tratar de absolver todas estas inquietudes para que en marzo podamos seguir con nuestra agenda natural, ¿no? Y claro, y la agenda de los ministros también, ¿no? Claro, también, por supuesto. Tienen que dedicarle pero tiempo por cierto, Juan Carlos, ayer escuché un cierre, una entrevista que sí me causó algo de incomodidad. Porque la periodista terminaba diciendo, sí, pues y ojalá que les permitan trabajar. No, vamos, o sea, las cosas en su debida magnitud, no mal informemos. Lo que nosotros estamos haciendo no es
petardear, obstaculizar, fastidiar, ni nada por el estilo. Estamos cumpliendo con lo que nos toca. Si otros congresos no lo quisieron hacer, ese fue su problema. En nuestro Congreso, en esta Comisión de Constitución, en su momento se respetan las obligaciones. La cantidad de veces que se citó a los diferentes ministros del gabinete Zavala y que dedicaron horas en estar en el Congreso para explicar en una actitud absolutamente democrática el Congreso en su derecho de citarlos y los ministros pues en su deseo de satisfacer las inquietudes que puedan tener, pero que fueron horas destinadas justamente en el debate de si las facultades van o no van. Pero enhorabuena, porque finalmente se pudo poner, por ejemplo, dentro de esas discusiones, un gran candado en el tema de las amnistías. Ahora escuchamos hablar, ¿no?, de las amnistías de los clubes deportivos. Nosotros estábamos plenamente seguros que eso era imposible. Porque el día que llegaron la solicitud de delegación de facultades, el gobierno quería dar amnistía o beneficios tributarios a la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Nosotros, durante toda esa discusión, dijimos, espérate un ratito, todo muy bien, menos la gran empresa. Porque la gran empresa sí tiene todos sus estudios de abogados, tiene todas las fórmulas necesarias como para poder defenderse. Si quieres dar una amnistía, hacerlas a los pequeños. En eso entiendo. Entonces, esa discusión no le tenemos que correr, no tenemos que espantarnos ni nada por el estilo, y tenemos que entender que es parte del trabajo del Congreso. Y respetemos ese trabajo del Congreso, porque si no, mejor ser responsable del Congreso y entregamos la facultad de siempre al Ejecutivo. El tema Lavallato, antes de que se nos acabe el tiempo, la congresista Beteta y el congresista Becerril se oponen a que se incluya como ha sugerido el APRA, ¿no es cierto?, que se incluya el gobierno de Alberto Fujimori en la investigación. No he escuchado directamente las posiciones de los congresistas que mencionas. Te puedo decir mi opinión personal. Sí. No tiene nada que ver con la bancada o con la comisión, porque no soy parte de esa comisión. Yo la verdad no tendría ningún problema en que incluyan todos los gobiernos que deseen. Acá el norte está clarísimo. Acá tienen que caer todas las personas que han estado dentro del tema de corrupción, sea quien sea, tenga el nivel que tenga la función que tenga. Debemos ser clarísimos en ese sentido. Entonces, seguramente que con los días se va a entender un poco mejor las apreciaciones. ¿Hay una postura de la bancada respecto a este tema? No nos hemos reunido aún para analizar el tema. Pero yo tengo plena confianza de que los miembros que están dentro de esa comisión van a saber llevarlo de la mejor manera posible. Usted ha presentado una iniciativa para volver a la reelección de autoridades locales, más no regionales, ¿no? Alcaldes. Aún no lo he presentado. Todavía no. No. ¿Cuándo entra? Es que yo comenté algo que ha empezado a generar noticias. A ver. Como presidente de la Comisión de Constitución, yo he visto ya llegar varios proyectos de ley relativos a la reelección de alcaldes. De hecho, invitamos, ya será hace 2 o 3 meses, a una serie de alcaldes que estaban interesados en que se habilite la reelección. Como consecuencia de eso, en mi despacho hemos empezado a trabajar una serie de normas, ¿sí?, una serie de proyectos. Que no es el proyecto simplemente de, oye, voy a permitir reelegir a un alcalde, sino en realidad que complementan esa idea. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú hablas de reelección, hay 2 argumentos. Uno negativo que te dice corrupción y otro que te dice, oye, pero no permites continuar con las obras, con las funciones correspondientes. Entonces estamos tratando de encontrar, y todavía es una iniciativa, no ha sido presentada, un equilibrio. ¿Dónde creemos nosotros que nosotros, y estoy hablando de mi despacho, puede encontrarse un equilibrio? Cuando decimos, oye, sí, puede haber una reelección inmediata. Por una sola vez. Por una sola vez, pero, primero, me renuncia 6 meses antes. Yo ya pasé una elección municipal y sé que necesita salir del mundo edil para que no me utilicen la infraestructura para eso. Todo el aparato. Segundo, sí, la tentación es muy grande. Segundo, importantísimo, el alcalde que quiera ser reelegido me presenta una declaración jurada de cumplimiento de su plan de gobierno anterior. No la revista que me pueden enviar hablándome maravillas, sino diciendo, oye, este fue el plan de gobierno que yo traje y de esto he podido avanzar tanto. Que lo presenten como declaración jurada. Y tercero, más importante aún, es corregir una falencia que tenemos al día de hoy, y es que cuando en el Congreso nosotros invitamos a un alcalde y este no viene, no hay ningún tipo de sanción. Lo volvemos a invitar, tampoco hay sanción. Entonces, estamos precisando y decir, oye, espérate un ratito, si dejan de venir 3 veces, se puede solicitar su suspensión. Si dejan de venir 5 veces, se le puede plantear una vacancia. Entonces, más que estar presentando un proyecto de ley de reelección, porque ya hay en cantidad,
es enriquecer, complementarlo en el caso, en el supuesto en el cual se dé esa modificación constitucional. ¿Y qué órgano haría esas evaluaciones La Comisión de Constitución es la llamada a hacerlo, ¿no? Y luego, evidentemente, el Pleno del Congreso. ¿Y el tenor en el Parlamento respecto a la posibilidad de regresar a la reelección cuál es? Es variado, ¿eh? De hecho, dentro de la bancada todavía nosotros no hemos tomado una decisión al respecto, lo cual es bueno. Es que en realidad es un tema bien debatible, bien debatible, porque tienes por un lado, como te digo, el tema de la corrupción, pero por otro lado, alcaldes buenos, eficientes, que dicen quiero tener continuidad. Cuando nosotros los llamamos a los alcaldes a la Comisión de Constitución fue interesante, ¿eh? Porque se advirtió esa necesidad, ese afán de poder concluir algunas cosas que estaban dentro de sus programas. 4 años es un periodo bien corto, es bien corto, ¿no? Sí, quizás también por ahí podría ser... A ver, nuevamente, lo que estamos planteando es un tema para discutir. Nadie está diciendo que esto va a ser así. Estamos escaldados, ¿no? Con el alcalde de Tumbes, el alcalde de Iquitos, sí, claro, los presidentes regionales, tanta corrupción, pero la Contraloría no se da abasto. El que no sean reelegidos tampoco los limita en el tema de corrupción. Exactamente. ¿No? De hecho, hay algunos... No ha sido una cura para... Levinsky escribió hace... Levinsky escribió hace más de un año que decía, esto de la reelección incluso no es favorable, porque lo que va a generar es que sean algunos, por supuesto, más chambones en hacer las cosas, sean más rápidos en infiltrar la corrupción dentro de su gestión. Solamente tienen 4 años, claro, pero tienen que hacerlo rapidito. Habría que analizar pros y contras, evidentemente, ¿no? Congresista, gracias por estar esta tarde. No, gracias a ustedes. Gracias. 1:00 PM, cambiamos de tema. Un día en Agua Dulce fabuloso. Es toda una postal de Lima y de Perú. Nos resume totalmente, ¿no? Ropas de baño.